Seguimos con nuestra meditación diaria del Evangelio en esta octava de Pascua. Hoy contemplamos del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido a unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Ayer el Evangelio nos invitaba a reflexionar sobre nuestra fidelidad y tomábamos como ejemplo a María Magdalena, que gracias a esa fidelidad a Dios había sido testigo de esa resurrección, encontrándose con el Señor resucitado. Debemos deducir que nuestra fidelidad es respuesta a la fidelidad de Dios. Dios es fiel y sale siempre al encuentro del hombre, sale siempre en búsqueda de cada uno de nosotros. Lo vemos en el Evangelio de hoy. Hoy el Evangelio comienza presentándonos a estos discípulos camino a Emaús. Estos hombres que se vuelven de Jerusalén y vuelven a su lugar. Seguramente el Evangelio no aclara, pero seguramente ellos vivían en Emaús antes de seguir al Maestro. Ellos vuelven a su cotidianidad. Después de todo lo que ha ocurrido, su primera reacción es huir de Jerusalén, tratar de olvidarse de todo aquello que había pasado, de esa desilusión que llevaban en el corazón. En quien habían puesto toda su esperanza ya no estaba, había muerto. Y con esa desolación vuelven
a su lugar de origen. Por el camino van dialogando y charlando y seguramente renegando de todo aquello que les había pasado, de todo lo bueno que habían vivido con Jesús, pero lo cual consideraban totalmente en vano. Ellos mismos lo expresan: nosotros esperábamos que Él fuera quien rescatara al pueblo de Israel. Y ante esta desolación, ante esta desilusión, ante esta angustia de estos discípulos, Jesús que sale a su encuentro. Jesús que sale a su encuentro y se preocupa por lo que ellos están viviendo y les pregunta: ¿qué hablaban por el camino? Y estos hombres manifiestan aquello de lo cual venían hablando. Y Jesús, que se mete en el tema que ellos dialogan, se preocupa, se hace uno con la dificultad de estos hombres y les explica las Escrituras. Dice el Evangelio, comenzando por los profetas, les explicó todo lo que se refería a Él. San Agustín cuenta que vivió una experiencia muy particular durante una profunda crisis en la que no conseguía aclarar los pensamientos de su corazón. Y oyó una voz que le decía: toma la Escritura y lee. Jesús hace esto con sus discípulos. Les ayuda a dejarse iluminar por la palabra. Es la palabra la que empieza a disipar sus dudas y la que hace arder nuevamente su corazón a pesar del descontento, de la amargura, del sufrimiento y de la prueba. La Escritura sabemos que contiene la palabra de Dios y la misma palabra también ha creado nuestra alma. Esa palabra nos ha creado. Dios pronunció y las cosas fueron hechas. Por lo tanto, cuando leemos la Sagrada Escritura, podemos descubrir a ese Dios amor que a través de ella quiere mitigar nuestro dolor y acercarnos cada vez más a Él. Por eso la experiencia de ese encontrarnos con la palabra de Dios hace que podamos descubrir el verdadero camino. Nosotros, cada uno, y la Escritura, en armonía, nos enseñan a conocer la verdadera realidad, nos enseñan a ver según Dios y a saber interpretar aún los momentos de mayor sufrimiento y dificultad desde la mirada de Dios y descubrirlos como camino de salvación. El Evangelio continúa diciendo que al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hace ademán de seguir adelante y ellos le piden que se quede. Ya es tarde, la noche está encima, quédate con nosotros. Y Jesús que accede al pedido y se queda en la casa con ellos. Y estando a la mesa, pronuncia la bendición y parte el pan. En ese momento los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, dice el Evangelio, pero Jesús ya no estaba con ellos. Los discípulos confiesan en ese momento que durante la explicación de la Escritura ardía su corazón. Sentían esa afinidad entre esas palabras y sus esperanzas. Y lo reconocen al partir el pan. El pan eucarístico complementa aquello que había empezado a obrar la palabra en su corazón y hace que lo reconozcan. Jesús resucitado, que se quedó para siempre presente en la Eucaristía, quiere disipar todas nuestras tinieblas, alimentarnos y fortalecernos en la fe. Por eso la experiencia de toda la Iglesia dice que en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía encontramos a Cristo, que es la vida que supera toda debilidad y toda muerte. Por eso sigamos viviendo este tiempo de la Pascua, sabiendo que Jesús resucitado camina junto a nosotros, nos ofrece su palabra y nos ofrece su propio cuerpo como alimento. Que en esta Pascua que estamos viviendo podamos renovar nuestra fe y que arda nuestro corazón al escuchar su palabra y sintamos la necesidad de poder alimentarnos de su alimento eucarístico.
Les deseo a todos buena jornada y si Dios quiere nos encontramos nuevamente mañana.